Che, y con esto de mobile que me estás contando para buscar los deep links y eso, ¿usas alguna herramienta? Mobile Security Framework, Para algunos. Android está bueno Jarvis GUI, JDX-UI, cada lab, tenemos eso que la y te la decompila y te la hace legible en Java. O directamente eliges el APK, te muestra también el Android Manifest, está bastante buena la tool. Y como es en Java, corre en todos los sistemas operativos. Ahí pasé el GitHub en el chat. La verdad que lo usamos todos. Ahí también lo que pasé en el chat son los videos tutoriales para aprender a hackear mobile de Hacker 101. La razón por la que lo paso es porque todos los videos de iOS los hizo esta chica Dawn, o sea, DKI, usuario de hacking, Dawn Isabel, que es la misma que dictó el workshop de mobile a Edu y a todos los chicos que estaban participando en el Live Hacking Event. De hecho, también como que para el workshop recomendaba: che, intenten primero hacer todos estos videos, así tienen un poquito más de conocimiento, porque va bastante detallado y todo el tema de paso por paso de Android, perdón, de iOS, iOS está menos crowded, menos complicado que Android, porque por ahí Android es más fácil levantar un emulador. Para iOS sí o sí necesitas el dispositivo físico con un jailbreak, que en mi caso en el evento de PayPal no tenía un teléfono. Un iPhone. Necesitas un iPhone específico con una versión de software específica para poder. Necesitas una versión vieja de iOS, o sea, aparte de tener un celular extra, necesitas que no esté en la última versión para poder hacerle jailbreak y poder instalarles todas las tools que usamos, mayormente Frida y demás, para iniciar un poco los paquetes. Y bueno, también está bueno todo lo que es Android para poder ver el tráfico. La mayoría de las aplicaciones le ponen SSL pinning para que puedas ver el tráfico y te tira un error de certificado cuando pasas la IP del boot. Y lo que yo uso y me sirvió bastante en casi todos los programas. Para bypassear el SSL pinning. Para el que no sabe, mientras busca, es el SSL pinning básicamente es una configuración de seguridad que se configura a nivel de aplicación, a nivel aplicativo móvil. Se le dice, bueno, yo voy a hablar con este servidor, entonces yo confío en este servidor, este es el certificado y demás. Entonces cuando vos querés poner el burp, te dice: che, para este certificado no me gusta, no lo conozco, entonces no te deja interceptar el tráfico con burp, que básicamente te pone una rueda, un palo en la rueda y te cuesta. Por ejemplo, de PayPal, todos que usamos Frida, no bypaseaba el SSL pinning de PayPal, pues tuvimos que instalar al menos lo que nos recomendó Pro, así que es la que va. Para que te bloquea los links, decímela que la googleo y lo paso. Busca Exposer, Sí, SSL un pinning bypass. Ahí está, Exposer y SSL unpinning. Expose, ¿no? Claro. Expose es como un framework que te termina. Es ese de ahí, ¿no? Ahí compartí uno. Así que ese te resultó más que. Con ese ando como piña, con ese pude sacar el SSL pinning en la mayoría de las mobile apps Android, menos algunas que por ahí tienen su SSL pinning más heavy, como Facebook, que tienes que bajar una librería, marcharla, todo un bardo. Pero con la mayoría de programas ando muy bien Exposed con SSL pinning. Y el tip vino directo de Bashi Pro encima, ¿no? Sí, le tiré, le digo, ¿vas a estar en el Live Hacking Event? No, me dice, yo se le invita, ando con mucho laburo. Bueno, le digo, vos sabes que Frida no me anda para sacarle el SSL pinning, no puedo ver el tráfico, voy a estar en bola en el evento. No, me empezó a pasar los links por Slack, la verdad que un capo, el ruso, la verdad que no tiene gama Es eso lo que decía la colaboración, ¿no? Hay un montón que por ahí a vos se te dio para ir a contactarlo. A mí por ahí ni se me ocurría o no me daba, viste, la cara y no lo pingás. Pero por ahí lo pingás el chabón y flasheás que no, viste, el chabón no me da bola, no sé qué. Y de repente te pasa el tip, viste. Y es una masa. La colaboración que hay en la comunidad es como no hay muchas así, me parece. En la comunidad de Infosec me refiero, ¿no? O de Backbounty.